La noche era más oscura de lo habitual, como si la misma penumbra hubiese tomado el control del mundo. El aire estaba cargado de un silencio espeso, casi sobrenatural. Entonces, el teléfono sonó, rompiendo la quietud con un eco frío y punzante. Estaba en mi estudio, rodeado de libros y el tenue parpadeo de una vela, cuando escuché ese sonido. Al levantar el auricular, una voz temblorosa llenó el vacío. Era la madre de Roberto. Apenas podía hablar, sus palabras arrastradas por un terror que traspasaba la línea. Padre, necesitamos su ayuda. Algo está mal con mi hijo. Las palabras llegaron como un puñal al corazón. Lo que siguió fue una serie de frases rotas, llenas de angustia. Roberto, un joven lleno de vida, había comenzado a cambiar. Primero fue el desinterés. Sus hobbies, sus sonrisas, todo quedó atrás como cenizas esparcidas al viento. Después, algo más oscuro emergió. Su mirada perdió brillo, se apagó. Su rostro, tan lleno de juventud, se transformó en una máscara rígida y distante. Pero lo peor llegó cuando sus padres notaron un cambio en su forma de hablar. Sus palabras no eran suyas, sino una amalgama de sonidos extraños, como si alguien o algo hablara a través de él. Ellos ya no lo reconocían, y lo entendí al escuchar la última confesión de su madre. Él no es mi hijo. Algo lo ha poseído. No lo pensé dos veces. Sabía que debía actuar. Mi experiencia me decía que esto no era una simple crisis de salud mental. Había algo mucho más siniestro en juego, algo que respiraba en la oscuridad y se alimentaba del miedo. La casa de Roberto me recibió con un frío que no venía del clima. Era un lugar que alguna vez estuvo lleno de calidez y amor, pero ahora parecía marchito, como si estuviera siendo devorado desde dentro. Cada paso que daba hacia la puerta parecía empujarme más hacia un abismo invisible. Dentro, el ambiente era sofocante. El aire estaba impregnado de algo que no podía describir, una mezcla de electricidad y putrefacción. Las luces parpadeaban, como si dudaran entre la luz y la sombra. La madre me guió con pasos inseguros hacia la habitación de su hijo. Roberto estaba acostado, inmóvil, con los ojos clavados en el techo. Respiraba, sí, pero su semblante era el de alguien que ya no estaba allí. Me acerqué, intentando captar algún signo de vida en sus ojos, pero lo único que sentí fue un vacío que me heló la sangre. Roberto, susurré, buscando una respuesta, cualquier señal. Pero lo único que obtuve fue un silencio abrumador. El aire de la habitación comenzó a cambiar. Era como si el espacio se comprimiera a mi alrededor, sofocante y denso. Entonces, sin previo aviso, una voz surgió de sus labios. Una voz que no era suya. ¿Qué haces aquí, sacerdote? El sonido era profundo, gutural, como si emergiera de un pozo sin fondo. Mi corazón se detuvo por un instante, pero rápidamente recordé por qué estaba allí. Esto no era Roberto, era algo más. Saqué el agua bendita y rocié su rostro con mano temblorosa. El resultado fue inmediato. Un grito desgarrador llenó el aire, como si las paredes mismas lo absorbieran y amplificaran. Las sombras en la habitación comenzaron a alargarse, moviéndose con una voluntad propia, rodeándonos. «No te atrevas», resonó la voz, más fuerte, más furiosa. El suelo parecía vibrar bajo mis pies. Mi instinto me gritaba que huyera, pero no podía dejarlo así. Mi fe era mi único refugio. Reuní todas mis fuerzas y comencé a recitar una oración, cada palabra pesada como el plomo. Roberto empezó a moverse. Su cuerpo se torcía de formas imposibles, como si luchara contra algo que intentaba escapar de su interior. Cada espasmo era una batalla, una protesta contra las leyes de la vida. La voz volvió, cargada de burla. «Eres débil. Este cuerpo ya no te pertenece. Su alma es mía». El sonido de su risa llenó la habitación,
un eco venenoso que se filtraba en cada rincón. Sentí el miedo apoderarse de mí, como un frío que reptaba por mi columna. Pero no podía ceder. El ritual debía comenzar. No había espacio para dudas ni para errores. Lo que enfrentaba no era humano. Era antiguo, despiadado y poderoso. Con cada palabra que recitaba, la oscuridad parecía retroceder un poco, pero también respondía con más fuerza. Era una lucha, una guerra por el alma de Roberto, y yo estaba determinado a ganarla, aunque el precio fuera mi propia vida. La habitación estaba oscura, como si toda la luz del mundo se hubiera desvanecido. Roberto seguía allí, tirado en la cama, inmóvil, pero el aire había cambiado. Una presión invisible me aplastaba el pecho. Era una sensación asfixiante, como si algo profundamente maligno estuviera acechando, esperando el momento preciso para atacar. Podía sentirlo, latente, cercano, observándome desde las sombras. Entonces, la oscuridad se volvió algo tangible. Una energía opresiva impregnaba el cuarto, casi sofocante. La cama crujió bajo el peso de Roberto, y aunque su rostro permanecía inerte, algo dentro de él parecía estar despertando. Mi mano tembló al sacar el rosario, mi única defensa contra lo desconocido. Comencé a rezar en voz baja. Sabía que debía iniciar el ritual, pero la voz del demonio resonaba en mi mente, burlándose de mi fe. No lo conseguirás, ya es mío. La voz de Roberto, distorsionada y cargada de odio, llenaba la habitación como una sombra palpable. Esas palabras no eran suyas, lo sabía. Cada sílaba destilaba una maldad ancestral que desafiaba toda lógica humana. El ambiente se tensó aún más. Los ojos de Roberto, inactivos hasta entonces, comenzaron a moverse bajo sus párpados, como si algo luchara por salir. El demonio ya no estaba solo en su mente. Ahora tomaba control de su cuerpo, un cuerpo que ya no le pertenecía. El primer grito emergió desde lo profundo de su garganta, feroz, desgarrador, y la habitación pareció temblar con su fuerza. El sonido perforó mi cerebro como un cuchillo afilado. Roberto comenzó a retorcerse con una fuerza sobrehumana. Su cuerpo se arqueó hacia atrás en un ángulo imposible, luchando contra una fuerza invisible que lo desgarraba desde dentro. El sudor corría por su rostro, pero su expresión, vacía, distante, como si él ya no estuviera allí. Mi voz, temblorosa al principio, se alzó con firmeza. En el nombre de Dios, te ordeno que dejes este cuerpo. Sal de él, demonio. Las palabras parecían ineficaces, como si el mal las devorara antes de alcanzar a Roberto. Esto no era un simple caso de posesión. No era un hombre atrapado en su propia mente. Esto era maldad en su forma más pura. Los músculos de Roberto se tensaron hasta el límite. Su rostro se transformó en una mueca monstruosa, deformada por el dolor y la ira. Su piel palideció, como si la vida se deslizara fuera de él, y entonces habló, en una lengua que no entendí, pero cuyo significado se sentía en lo más profundo de mi ser. Ditus illud dixisti. Esas palabras, cargadas de una vibración antigua y oscura, resonaron como una amenaza directa. Roberto alzó la mirada, y sus ojos, llenos de odio y poder inhumano, se clavaron en los míos. Mi corazón se aceleró, retumbando en mi pecho como un tambor de guerra. Sabía que enfrentaba algo más allá de lo humano, algo que buscaba destruir no solo a Roberto, sino todo lo que yo representaba. El terror era físico, me pesaba en los hombros y en el alma, pero no podía detenerme. Mi fe era la única arma que tenía. Las luces titilaron. La habitación se encogió a mi alrededor, como si las paredes mismas estuvieran vivas. Las sombras se alargaron, retorcidas en formas imposibles, pero mi determinación se endureció.
Sabía que si me rendía, Roberto estaría perdido para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comencé, esta vez con más convicción. Las palabras salieron como un relámpago en la oscuridad. Sentí un cambio sutil en el aire, como si algo comenzara a ceder. Un gruñido gutural resonó desde el cuerpo de Roberto, un sonido lleno de odio, tan profundo que hizo que mi piel se erizara. El demonio estaba resistiendo, pero yo no podía retroceder. «¡Te desterraré, demonio! ¡No tienes poder aquí!». Mi grito resonó en las paredes, y el cuarto respondió con un estremecimiento casi imperceptible. Roberto, sumido en su tormento, lanzó un alarido tan desgarrador que sentí que el alma misma se me estremecía. Pero sabía que esa era la señal. La lucha había comenzado. El aire se volvió helado. Las sombras se movieron como criaturas vivas, acercándose, susurrando promesas de derrota. Pero mi fe creció. Sabía que este exorcismo no era solo por Roberto. Era una batalla de voluntades, la mía, contra el mal encarnado. «En el nombre de Dios», grité con fuerza, «te ordeno que salgas de este cuerpo y te vayas». La energía cambió. Por primera vez, sentí que el demonio estaba perdiendo terreno. Las sombras vacilaron, retrocedieron ligeramente. La luz, tenue pero constante, empezó a abrirse paso entre la oscuridad. La batalla por Roberto apenas había comenzado, pero yo no me rendiría. No podía hacerlo. Su alma dependía de ello. La lucha continuó en la oscuridad, con el aire pesado de la habitación sintiéndose antinatural. Algo estaba ocurriendo. Cada palabra que pronunciaba, cada exhalación, me acercaba al fin de la batalla, pero al mismo tiempo me arrastraba más profundamente a la pesadilla. El mal no solo atrapaba a Roberto, también empezaba a corroer la misma estructura que nos rodeaba. Las luces titilaban como si la electricidad estuviera bajo el control del demonio. Susurros, voces suaves y aterradoras, invadían mis pensamientos, llenas de odio, asco y desprecio. «Tu fe es débil, sacerdote. Nada podrás hacer». La voz de Roberto, ahora profunda y gutural, resonó con un eco aterrador, como si proviniera de múltiples bocas. Lenguas extrañas, mezclas de lo incomprensible y lo humano, impregnadas de malevolencia, llenaban el aire. El frío se apoderó de la habitación. Un sudor helado recorría mi frente mientras Roberto se retorcía violentamente en la cama. Sus movimientos eran antinaturales, manifestaciones del control demoníaco. Sus ojos se abrieron, blancos, nublados y un rojo brillante en los iris, un recordatorio de que ya no era humano. «Dios mío», murmuré con el corazón latiendo con fuerza, pero algo cambió. Roberto, con fuerza sobrehumana, se incorporó, su cuerpo contorsionándose de formas imposibles. La habitación parecía girar, distorsionada por la presencia maligna. Su cuello se arqueó hacia atrás, su cabeza giró 180 grados, y el crujido de sus huesos me heló la sangre. Respiraba entrecortadamente, gruñendo palabras en lenguas desconocidas, cada vez más intensas. «No hay escapatoria», dijo el demonio con una voz feroz. En ese momento entendí que no solo enfrentaba a un demonio, sino a algo más profundo, una esencia oscura que no pertenecía a este mundo. A pesar de mi pulso acelerado, la fe en Dios y en el ritual me mantuvo firme. Recordé las palabras de antiguos exorcistas. La fe es el escudo, la palabra es la espada. Luché contra la duda, aferrándome a mi propósito. Recité las oraciones con más fuerza, cada palabra un golpe contra el mal. Pero el demonio respondía con sombras que se alargaban y retorcían, intentando devorarme. «Te ordeno que salgas de él», grité, viendo cómo algo cedía en Roberto. Sus músculos se relajaron brevemente, los contorsionamientos se detuvieron y pensé que la batalla estaba ganada.
Pero no podía ser tan fácil. Un viento helado llenó la habitación. Sombras densas consumían las paredes, y el frío hizo que mi respiración se condensara. Roberto levantó la mano, sus dedos apuntando hacia mí, mientras su rostro se deformaba en una mueca de ira pura. «No podrás salvarlo», dijo el demonio con una sonrisa macabra, dientes afilados brillando. Las palabras retumbaban como si varias voces las pronunciaran. Rezar era mi única opción. «En el nombre de Dios, te ordeno que te vayas». Mi voz temblaba, pero no podía ceder. La fuerza de mi fe me sostuvo mientras el demonio intentaba quebrarme. La cara de Roberto se desfiguraba, su cuerpo luchaba, pero el mal persistía. Las lenguas extrañas volvían, un canto demoníaco resonando en cada rincón de mi mente. La batalla no era solo física, era espiritual. Roberto contra la oscuridad, yo contra la duda. La lucha se intensificó, con la certeza de que aún quedaba más. «Sal de él, demonio. Te ordeno que te vayas al abismo de donde viniste», grité con rabia, mi fe iluminando las sombras que comenzaban a retroceder. Pero el demonio, en su último acto de resistencia, rugió con furia, dispuesto a no rendirse sin una última pelea. Era una calma tensa, pesada, como si el aire mismo retuviera el eco del último rugido del demonio. Las paredes parecían palpitar, marcadas con surcos profundos, mientras un sudor frío recorría mi espalda. A pesar de haber expulsado la presencia maligna, la sensación de que algo no estaba completamente terminado persistía. Mis ojos buscaron a Roberto. Su cuerpo permanecía sobre la cama, inmóvil, pero esta vez no había contorsiones ni esa respiración gutural que lo había poseído antes. Avancé con cautela, sujetando la cruz como si fuera mi única conexión con la realidad. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero estaba respirando. Coloqué una mano temblorosa sobre su frente y sentí un leve calor. Estaba vivo. Sin embargo, el aire en la habitación seguía impregnado de una inquietud que no podía ignorar. Las palabras del demonio aún resonaban en mi mente, un eco que parecía burlarse de mi victoria. «Volveré por él, volveré por ti». Esa sentencia no era una simple amenaza, era una promesa. Me puse de pie con esfuerzo, mis piernas aún temblorosas. Al mirar alrededor, la habitación, aunque quieta, era un testimonio del caos que había ocurrido. Los muebles estaban volcados, las velas reducidas a charcos de cera, y las sombras que antes parecían vivas ahora eran meros recuerdos, inmóviles. Pero algo, en lo más profundo del ambiente, seguía siendo extraño. Un residuo de aquella presencia maligna aún parecía latir en algún lugar invisible. Roberto comenzó a moverse. Sus ojos se abrieron lentamente, mostrando un cansancio abrumador, pero también algo que me llenó de esperanza. Estaban limpios. Aquella horrible luz roja había desaparecido, dejando solo la mirada de un joven agotado y marcado por lo que había soportado. Intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro débil. «Está fuera», respondí con firmeza, aunque una parte de mí sabía que no todo había terminado. «Debemos ser fuertes. Esto no ha acabado». Sus párpados se cerraron de nuevo y dejó escapar un suspiro profundo, como si llevara años reteniéndolo. La batalla había sido ganada, pero la guerra continuaría. El demonio había sido expulsado, pero sus palabras seguían en el aire, como un veneno lento que se negaba a disiparse. Con cada paso que daba por la habitación, mi cuerpo sentía el peso del ritual. Era un cansancio que iba más allá de lo físico, como si cada oración, cada palabra pronunciada, hubiera drenado algo de mi espíritu. Cerré los ojos y susurré una oración, no solo por Roberto, sino también por mí mismo. Sabía que, aunque el mal había sido derrotado aquí,
Su sombra seguiría acechándonos. El amanecer comenzaba a asomarse entre las cortinas rotas. La luz tenue bañó la habitación, transformándola lentamente. Las sombras, que habían sido mis enemigas durante horas interminables, ahora retrocedían bajo los primeros rayos del sol. Sentí algo de calma al ver cómo el día reclamaba el espacio que la noche había llenado de oscuridad. Sin embargo, no podía bajar la guardia. Esta experiencia había dejado cicatrices, no solo en Roberto, sino también en mí. Las batallas con el mal nunca terminan realmente. Son guerras de resistencia, tanto contra las fuerzas externas como contra nuestras propias dudas y miedos. Me acerqué a Roberto una vez más. Tomé su mano, débil pero cálida, y la sostuve con cuidado. Lo miré con determinación, prometiéndole silenciosamente que no estaría solo en lo que viniera después. Este joven había sido tocado por la oscuridad, pero aún tenía una chispa de luz que podía salvarlo, y mientras yo respirara, haría todo lo posible por protegerla. El amanecer iluminó mi rostro cuando finalmente salí de la habitación. La victoria de esta noche era real, pero frágil. Sentí el peso de la cruz en mi mano y la fuerza renovada en mi corazón.